A partir de este momento inicia Reporte Especial por Corrillos. Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Reporte Especial es un programa para tratar temas en profundidad, temas que por el afán del momento se diluyen, y pues para tratar los temas siempre tenemos un invitado especial. En esta ocasión tenemos a el defensor del Pueblo Regional Santander. Ese es el orden, defensor del Pueblo Regional Santander, y él es Rodrigo González. Don Rodrigo, señor defensor, bienvenido a Reporte Especial. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Miller, y al equipo de Corrillos por la invitación. Señor defensor, lo habíamos visto por allá en el Magdalena Medio, de pronto tuvo por allá experiencia, pero pues acá en Bucaramanga y en Santander no lo conocíamos mucho. Cuéntenos un poquito de quién es usted, quién es Rodrigo González. Bueno, de manera muy rápida, Rodrigo González es esposo, padre de dos bellos hijos, uno de 11 años y una chiquita de 6, ampliamente dedicado a lo académico. Mi vida siempre ha estado orientada mucho hacia lo académico, hacia lo político, hacia los derechos humanos. Estudié una carrera que se llama Gobierno y Relaciones Internacionales, normalmente nos catalogan como politólogos. Tengo 3 posgrados en negociación y manejo de conflictos, tengo una maestría y una especialización, y tengo una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Llevo como funcionario público, como servidor público, más de 11 años. He estado en distintas entidades desde el orden nacional, y mis primeros años pues fue también con organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Sí, señor, estuvimos en Magdalena Medio. Fui defensor regional en el año 2020, un año, yo no lo llamaría difícil, hay dificultades en todos los años, en todos los ámbitos y contextos, pero sí fue un año distinto por la pandemia. Yo me enfrenté, enfrentamos esta pandemia desde la Defensoría. Fue una transición compleja, pero interesante a la vez. Tratar de llegar a las comunidades en ese contexto era muy complejo, pero bueno, ya hoy estamos desde la Regional Santander, con sede en Bucaramanga, atendiendo la parte misional de la Defensoría del Pueblo. Cuando usted llegó a estudiar en la Universidad de Externado, según me contaba previamente, a estudiar lo que nosotros popularmente conocemos como politólogo, ¿usted de pronto se imaginó llegar a la Defensoría Regional del Pueblo? ¿Tenía planeado llegar a la Defensoría del Pueblo? Yo siempre respondo a ese tipo de preguntas con algo que a veces dicen que es un tema de egos, pero yo he hecho en mi vida lo que he querido realmente, y cuando digo querer es lo que me interesa a profundidad. Mi carrera la estudié en contra de las posiciones de mis padres. Ellos siempre quieren que uno estudie abogacía, ser médico, bueno. En fin, más cuando uno viene de provincia. Vale aclarar que yo soy de Valledupar. Y cuando les planteé el nombre de mi carrera, imagínense en el 99, decirles que quería estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales, pues la recepción de esa noticia no fue muy buena, pero lo hice. Finalmente pues ellos me apoyaron, pude estudiarla, me encantó, y desde ese momento sabía que lo mío eran los derechos humanos, entender los derechos humanos como una facultad, como una prerrogativa, como una conquista diaria, porque esos son los derechos humanos según mi concepto, una conquista diaria de lo que nosotros merecemos en términos de tratos, en términos de dignidad como seres humanos. Pues bueno, yo hice el pregrado en la Universidad de Externado, y los cargos y las funciones que he desempeñado siempre han sido por convicción, porque me gusta, no porque me toque. Lastimosamente a muchas colombianas y colombianos les toca eso. Pero que me haya imaginado llegar a la Defensoría, me parecía una entidad hermosa,
siempre la vi como una entidad muy bonita, porque podía uno desde la institucionalidad, que es el papel que debe cumplir el Estado en el artículo 1 de la Constitución lo dice, somos un Estado social de derecho, es decir, que priman los derechos sobre cualquier otro tema. Me parecía que era la entidad que encarnaba esa defensa de lo que hemos conocido hasta hoy y que sigue evolucionando, de los derechos humanos. Y pues no me imaginé estar al frente, pero sí dije en algún momento me gustaría pasar por esa entidad. En la época en que usted ingresó a estudiar gobierno y relaciones internacionales, digamos que no estaba muy de moda, y en Colombia uno estudia por moda. Últimamente mucha gente está estudiando comunicación social, o en algún tiempo mucha gente entraba a estudiar medicina o derecho. O sea, digamos que usted no entró a estudiar por moda, o sea, no siguió la corriente, tampoco iba a contracorriente, porque vea cómo cogió de fuerza después. Digamos, ¿usted qué lo influyó directamente para llegar a estudiar esto? Fue algo, esas preguntas que definen futuros. Ahorita, digamos, esta generación nueva, la millennial, la Z, tienen eso como más abierto, ¿no? Y hay mucho más acceso a la información. Y eso permite, en mi época no había Google, tocaba lo que estuviera a la mano, y yo conocí a una persona que estaba estudiando eso. Lo conocí, yo iba en grado 10º por cuestiones de la vida, y empecé a charlar con él, me empezó a decir de qué se trataba. Yo sentí el clic inmediato, y me tocó empezar la tarea de venderle eso a los patrocinadores, ¿no? Sí, no fue fácil, pero lo logramos. Y nada, pues encarretadísimo con ese cuento hasta hoy, muy feliz de haber estudiado lo que estudié. ¿Y terminó la carrera y en la práctica de una vez se enganchó a trabajar, o? Sí, yo tuve la fortuna de trabajar en ese momento, hacemos unas prácticas. Había muchas prácticas que eran pagas, pero en los ministerios y eso sí, porque digamos, como era una carrera innovadora, en el externado las entidades públicas buscaban que nosotros hiciéramos las prácticas allí. Pero yo me fui a la misión de observación electoral, una organización que apenas estaban haciendo y que tenía que ver con la defensa de los derechos electorales. Me parecía que era ese el escenario que había que cultivar. En ese momento pensaba eso, que había que cultivar una cultura ciudadana en lo electoral para tener representantes de cargos públicos que pudiesen administrar de manera eficiente. Romper un poco esa tradicionalidad que se venía presentando en las formas como se hacía política electoral. Ahí hicimos observación, yo digamos que me metí casi de voluntario. Luego la directora, a quien le aprendí un montón, la doctora Alejandra Barrios, consiguió unos recursos para darnos algo de incentivo, pero fue también mucha convicción. Y de allí, pues cuando me gradué, yo seguí vinculado con la organización un par de años más. Después pasé a Transparencia por Colombia, luego pues por otras ONGs, y finalmente terminé por un largo periodo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en todos estos temas de justicia transicional que tienen que ver con una parte también de la defensa de los derechos humanos cuando los riesgos de vulneración de derechos ya se han dado. Ya estamos hablando de la reparación, de cómo entendemos esta imbricación de la sociedad entre lo que hemos vivido en la parte violenta, en nuestro conflicto armado interno, y cómo nos apostamos como sociedad para enfrentar un futuro lo más cercano a la no violencia. Dentro de esa experiencia laboral, lo que uno se da cuenta es que prácticamente ha recorrido el país, pero ha tenido la oportunidad de ir al exterior. ¿Ha vivido en el exterior? Nunca he vivido. Cuando he ido ha sido por turismo, por aventura también, siendo joven. Viajé a Europa, viajé a Asia por conocer, pero no he trabajado funcionalmente. No he trabajado en el exterior. Aquí en Colombia pues trabajé en Bogotá, trabajé en Valledupar, he trabajado en varias partes de Santander, en la costa, en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta.
en toda la parte del sur del Cesar, en el Magdalena Medio completo. Yo hice parte del equipo que escribió el libro, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el bloque central Bolívar, sur de Bolívar. Allí trabajamos todo el Magdalena Medio, la meseta santanderiana, descubriendo y contándole al país lo que sucedió en esos años atroces de nuestra historia. Le preguntaba por el exterior por aquello de que sin embargo usted se ve que también estudia mucho, es cómo se ven los derechos humanos en Colombia y en relación con otro país, realmente cómo estamos. Mire, aquí voy a hablar un poquito de lo que uno puede ver cuantitativamente y también una parte de opinión. Primero que todo, yo pienso que hay que reconocer que somos un país afortunado al tener una institución nacional de derechos humanos. Si uno se pone a mirar, no son muchos, no son la mayoría de países los que tienen una institución nacional. Quiere decir que es parte del Estado colombiano, que su funcionalidad se da a partir de recursos públicos, como ente de control, como ente que intenta garantizar los derechos humanos, como ente que debe promocionar y divulgar todo lo que conocemos de derechos humanos. Colombia es muy afortunado en eso. Otra gran fortuna, tanto los tratados como los pactos de derechos humanos hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Para quien no conoce el tema normativo a profundidad, quiere decir que los derechos humanos, como se han descubierto y como son tratados a nivel internacional, todo lo que se habla de derechos humanos hace parte de nuestra normativa y es como si fuera un artículo de la Constitución. Y eso es importantísimo, es un lujo, pero también es una obligación de todos los estados. Por eso digo que somos privilegiados, pero a la vez tenemos un contexto y una historia violenta muy compleja. Creo yo que un gran porcentaje de las colombianas y colombianos han sufrido o han tenido muy de cerca una anécdota que tiene que ver con la violencia. Por eso es tan importante todos estos pasos que se dan con la paz, con la no violencia, con la cultura ciudadana, con la cultura de paz, con la paz desde la óptica de lo estructural. Eso hay que apoyarlo y hay que apoyarlo desde muy tempranas edades. Yo soy de los que piensa que lo restrictivo puede corregir en el corto plazo, pero que lo educativo, lo pedagógico puede hacer una mejor comunidad en el mediano y largo plazo. Me imagino que cuando usted se refiere a esa institución es la Defensoría del Pueblo. Correcto, la Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos creada a partir de la Constitución Nacional, perfeccionada luego en otras normativas que le han dado una amplia misión en la promoción, divulgación y garantía de los derechos humanos, además como ente de control que le da unas facultades de control a las entidades del orden nacional y local para que cumplan sus funciones como deben cumplirlas. Y eso realmente es algo que celebrar y que hay que seguir apoyando, cobijando, acompañando para que la institucionalidad y el Estado tenga una gobernanza eficiente y muy orientada, muy transversalizada desde el enfoque de los derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos habla sobre temas específicos, pero realmente la gente conoce qué es la Defensoría del Pueblo. Fíjese que en el Tratado de París, cuando nacen los derechos humanos, la Declaración Universal, todo este tema, el principal deber de los estados que se planteó allí era promocionar, divulgar los derechos humanos. Una dirección de la Defensoría del Pueblo Nacional de Colombia, nuestro país, es la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación. Y para garantizar la efectividad de un derecho, lo más importante es que la gente sepa que existe ese derecho. ¿De qué nos sirve conquistar un derecho, por ejemplo, a la salud,
si no sabemos que lo tenemos? Y si no sabemos a quién acudir para que nos defienda cuando se nos están vulnerando los derechos. Para eso está la Defensoría del Pueblo. No, digamos, no sé si haya un análisis cuantitativo donde diga qué tanto se conoce o no sobre nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, pero esa es nuestra labor. Y toca llegar, no anclarnos donde está la sede, que en este caso es Bucaramanga, y el área metropolitana también puede estar incluida, sino ir a los territorios, hablar de la Defensoría del Pueblo, que sepan cuáles son sus derechos, hablar sobre la función de las personerías, de la Procuraduría, para que la gente sepa no solamente que eso está ahí en un papel, sino cómo lo hago efectivo, a quién acudo, quién me puede orientar, quién es ese altavoz que se me va a prestar para que encarne mi demanda frente a posible vulneración de derechos. Esa es una de nuestras grandes responsabilidades. Rodrigo González, ya venimos, vamos a nuestra primera pausa. Él es el defensor del Pueblo Regional Santander y nos está acompañando en reporte especial. Ya venimos después de una pausa. Estás viendo Reporte Especial. Llega el evento del año más importante de Santander, los Más Influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los Más Influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los Más Influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los Más Influyentes 2022, la noche de los mejores de Santander. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en cabecera Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X,
Guardería felina. Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro Pet Shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306. 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Estás viendo Reporte Especial. En Reporte Especial estamos con Rodrigo González. Él es el defensor del pueblo regional Santander. Nos contó un poco de su experiencia profesional, laboral, estudiantil y cómo empezó a estudiar gobierno y relaciones internacionales, lo que nosotros normalmente conocemos como politólogo, pero pues él habló ya específicamente de qué se trata la carrera y qué lo ha llevado a aprender y a estudiar y a seguir analizando todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que a veces uno habla mucho de los derechos humanos pero no sabe ni siquiera cómo lo define el diccionario. Bueno, señor Rodrigo González, llegó a la Defensoría del Pueblo primero a la Defensoría del Magdalena Medio y más tarde a la Defensoría del Pueblo Regional Santander. Cuando uno llega a la Defensoría, pues digo, cuando uno llega, quiero decir usted, ¿llega con alguna directriz exactamente o llega a estudiar el campo? ¿Cómo
les llega a asumir ese trabajo de defensor del pueblo? Bueno, mire, es un cargo, primero uno llega con mucha responsabilidad encima. Nosotros estamos subdivididos por regionales, la Defensoría del Pueblo tiene 42 regionales. Tenemos presencia en el 100% del territorio colombiano, entonces se preguntarán por qué 42 y no 32, ¿sí? Que obedece a lo departamental. Porque hay algunas defensorías regionales que son como suprarregionales, que integran municipios de un departamento, es decir, tiene una extracción del departamento o de varios departamentos. La regional Magdalena Medio, por ejemplo, donde yo fui regional, defensor regional, tiene 6 departamentos, tiene municipios de 6 departamentos, a saber, Bolívar, una parte del sur de Bolívar, tiene una parte del sur del Cesar, tiene Antioquia, una parte de Santander, 27 municipios de Santander, bueno, en fin, son 6 departamentos que tiene. La regional Santander tiene 60 de los 87 municipios, porque como ya lo dije, los otros 27 hacen parte de Magdalena Medio, a excepción de la provincia de Vélez y de la provincia de Yariguíes. Digamos que el resto de municipios hacen parte de la regional Santander. Es decir, aquí te hago una primera diferenciación. Regional Santander es aparte de la regional Magdalena Medio. No es que Magdalena Medio haga parte de Santander. Esa pregunta nos la hacen mucho, ¿no? Son 2 regionales aparte con la misma competencia, pero con una jurisdicción distinta, que respondemos o hacemos parte del equipo defensorial nacional. Cada defensor regional pues tiene línea directa con el defensor nacional, en este caso el doctor Carlos Camargo Asís. Yo llego el 14 de marzo de este año, la oportunidad claramente me la da el defensor nacional, y lo que se espera, y pues así es lo que yo he podido atestiguar, es que llegue una persona que conozca el territorio, que conozca las dinámicas y que tenga muy claro el papel de la defensoría, en especial de sus distintas direcciones, de sus distintas delegadas, de en qué estamos trabajando. Hay un plan estructural institucional que cada defensor nacional propone y trabaja en sus 4 años. El defensor nacional pues en este momento nos lo aterriza, digamos que es un marco en el cual nosotros desde la regional tenemos que responder integralmente por la misionalidad de la Defensoría del Pueblo, y claramente eso tiene que tener pues un enfoque local que lo da el territorio, en este caso pues Santander. ¿Cuánto tiempo estuvo en la regional del Magdalena Medio? Estuve un año largo. Yo llegué, estuve 13 meses, todo lo que fue el 2020 y el primer mes del 2021 estuve vinculado a la Defensoría desde la regional Magdalena Medio. Uno como ciudadano, ¿cómo puede calificar que al defensor le fue bien en ese tiempo? ¿O le fue regular? No sé. Bueno, digamos que la misionalidad es tan amplia. Usted mismo lo dijo ahorita y yo me quedé, digamos, con una palabra en la boca, con una frase en la boca, y es que los derechos humanos se nos han vuelto algo tautológico. ¿Qué es algo tautológico? Que uno define el concepto a partir del mismo concepto, o define el término a partir del mismo término. Voy a dar un ejemplo. Que a uno le digan ¿qué es el celular? Pues el celular es el celular. Cierto. ¿Qué es un micrófono? No, el micrófono pues es ese micrófono, como ese micrófono que está allá. Entonces, y yo hago el ejercicio en muchos espacios a donde voy. Les digo, bueno, ¿ustedes qué entienden por derechos humanos? Y la gente, pues la mayoría, yo voy a decir que la mayoría dice, pues son los derechos que tenemos por ser humanos, ¿cierto? Eso sucede. Pero si ya yo les pregunto qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales, jamás la gente queda. ¿Cuáles son sus derechos? Uno sabe que tiene unos derechos, pero ¿cuáles son? ¿Cómo hago para defenderlos? Muchas veces nos los vulneran y ahí nos quedamos. A veces uno dice, no, eso entutelemos. Y hay muchos abogados que también prestan el ejercicio y dicen, listo, entutelemos, pongamos una tutela, pero
pero a veces no conocemos a ciencia cierta qué son los derechos humanos. Más complejo aún saber qué es una institución nacional de derechos humanos. O uno pregunta, ¿ustedes para qué creen que sirve la Defensoría del Pueblo? Pues para defender el pueblo. Y así nos pasa. Entonces es como que algo que está ahí y creemos que sabemos, pero no lo conocemos a fondo. Y cuando uno no conoce algo a fondo y algo tan importante como los derechos humanos, no sabe cómo defenderlos, no sabe ante quién ir. No sabe uno, por ejemplo, y ya me voy a meter en un tema teórico, los derechos humanos los tiene que garantizar es el Estado. Otra cosa son los derechos fundamentales, pero los derechos humanos, lo que se conoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos que vienen de allí, los tratados, todo eso lo tiene que garantizar es el Estado. Es decir, que inicialmente, o al menos teóricamente, yo no le puedo vulnerar a los, bueno, yo como funcionario público sí, pero un ciudadano del común a otro ciudadano no le vulnera sus derechos humanos. Los derechos fundamentales sí, pero los derechos humanos, el que tiene que garantizarlo es el Estado. Y si nosotros empezamos a culturizar a la gente así, muy seguramente, y desde un imaginario en que ese ejercicio de pedagógico sea efectivo, muy seguramente vamos a tener una mejor comunidad humana. ¿Por qué? Porque sabemos qué tenemos, digamos, dentro de nuestra maletica de derechos humanos, qué tenemos y qué es nuestro, y que si nos lo están sacando, sabemos que tenemos propiedad, que tenemos cómo entutelar eso, o sabemos a quién acudir para que nos lo entutele y nos lo defienda. Eso es básicamente lo que uno debe entender para poder asumir un cargo como este y ayudar en la promoción, en la divulgación, en el plan estratégico que el doctor Carlos Camargo Asís ha hecho desde un enfoque local. Tautológicamente le fue bien porque lo volvieron a llamar y ahora es el defensor del pueblo regional Santander. Sí, señor. Aunque me imagino que entre el regional Magdalena Medio y el regional Santander hay mucha diferencia, ¿no? Son como dos escenarios diferentes, Mira, bastante diferentes. Aquí le voy a contar una infidencia, después de una pequeña introducción. Hay temas similares, lo que es la promoción, divulgación, llegar a los territorios, educar a la gente, hacer control en los contextos inmediatos, con los alcaldes, con los gobernadores, con los directores de oficinas administrativas, de función pública y demás. Eso es un tema transversal y todos los regionales nos debemos, digamos, trabajar en ello, desde la prevención y demás. Hay algunos temas que sí son diferentes, que son los contextos locales. En Magdalena Medio, todo lo que es el sur de Bolívar, todo el Magdalena Medio, digamos, está muy permeado por lo que hemos vivido como conflicto armamental. Algunas guerrillas nacieron allí. El tema paramilitar fue algo que en Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, se me erizó pensando en eso, es demasiado fuerte. Los sobrevivientes de toda esa ola de violencia del conflicto armado en el Magdalena Medio son comunidades, que es una palabra que está muy de moda, resiliente, que de verdad uno se sienta a hablar con ellos y aprende demasiado. Tiene empatía como ser humano, conoce realmente lo que fue el conflicto armado en el país, las vivencias, las formas de violencia, las victimizaciones. Es algo muy fuerte. Y eso, a pesar que muchos grupos ya no hacen parte de ese conflicto, hay otros y hay otras dinámicas, eso se siente. Y las comunidades todavía intentan sobrevivir. Ser regional Magdalena Medio es tal vez una de las experiencias que más me ha enseñado a mí como ser humano. Esa dinámica del conflicto y la supervivencia del conflicto es algo muy fuerte. Es decir, hay que estar en terreno. Hoy día el defensor es el doctor Didier Rodríguez León, con quien charlamos muy a menudo, no solo por ser colegas, sino porque a veces uno necesita también una voz como de saber lo que está sucediendo. Compartimos muchos linderos
y muchas dinámicas que nos dejó esa violencia, y se puede dar uno cuenta que no es tan ajeno. Bucaramanga, por ejemplo, para ya entrar a diferenciar Santander, Bucaramanga y el área metropolitana son territorios de recepción. Aquí vive mucha gente que ha sido víctima de la violencia. Hoy día nos siguen llegando casi a diario personas desplazadas por temas violentos, que pueden venir del Magdalena Medio, vienen de Arauca, vienen de Casanare, vienen del norte de Santander. A partir de esa violencia, aquí los recibimos, y esas son dinámicas que discutimos, por ejemplo, en la Comisión del Ministerio Público, que son apremiantes si las entidades territoriales se esfuerzan, y debo aquí aplaudir un poco. Las entidades territoriales, sobre todo el área metropolitana, le han puesto mucho el foco a eso, a cómo atender. Hay algo que se llama las ayudas humanitarias inmediatas, que se le da a ese tipo de personas desplazadas. Aquí se está dando efectivamente. Se plantearon unas alertas en el primer cuatrimestre porque se estaban acabando los recursos, y las entidades pusieron más recursos, tanto las del orden territorial local, municipal, como la departamental, e incluso entidades del orden nacional también entraron a analizar la problemática. Sí, entonces, para responder, sí hay algunas diferencias, pero finalmente son más tal vez los temas comunes que nos unen. Cuando uno se pone a ver noticias locales, pero sobre todo internacionales, uno se impacta porque desde Centroamérica está saliendo mucha gente hacia Estados Unidos, pero realmente uno se pone a ver, y en Colombia, digamos, uno no habla de desplazamiento casi, digamos, internacional, por decir algo, pero hay mucho desplazamiento interno. Eso es una situación que afecta demasiado al país. Sí, claro, el desplazamiento interno lo hemos vivido desde el inicio de la época de la violencia, incluso mucho más atrás. Parte de la historia de muchos territorios hoy día habitados y desarrollados, pues nace del desplazamiento. Cuando las guerrillas se formaron, cuando hubo esos planes patriotas y demás, para mitigar esas presencias de los grupos armados, pues mucha gente estuvo en medio, ¿sí? Y digamos que eso que el DIH llama ahora, el DIH o derecho de guerra, de respetar a los civiles, de respetar los principios del derecho internacional humanitario, en el que está uno de los principales es el de distinción, es decir, que los grupos, tanto armados organizados, ilegales, como nuestras fuerzas armadas, se enfrentan, pues debemos respetar, distinguir que hay una comunidad que puede estar en medio y separarla del conflicto armado. Eso aquí no se cumplió en muchos años y hoy sigue presentándose, y la gente sigue desplazándose. ¿Por qué? Porque está en su tierra y empiezan a permearlo, a que le ayude, a que diga, a que no diga, terminan desplazándose. Sí, eso le iba a preguntar específicamente. Ese desplazamiento interno continúa, no se ha terminado. Sí, claro, continúa, te repito, a diario, no en la magnitud como se recibía, te puedo decir, en la franja decenal del 95 al 2005, sin duda no, pero sí se sigue presentando familias, grupos, comunidades, personas individuales que se desplazan huyendo del conflicto, huyendo de las dinámicas de supervivencia, que es convivir con los grupos armados organizados. Llega un punto en que eso ya no es tolerable, o incluso también líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, están siendo desplazados de sus territorios por amenazas, y Santander tiene unas cifras muy importantes en ese sentido, que debemos de alguna forma no ser de oídos sordos, y esa es la institucionalidad a la que nos corresponde entrar a suplir esos vacíos y esa vulneración flagrante de derechos humanos. Estamos con Rodrigo González, el defensor del pueblo regional Santander, y pues ya vamos a una pausa, pero de todas maneras, apenas regresemos, ahora sí vamos a hablar de lo que es la regional Santander, porque pues nos hemos ido dilatando por todas las ramas y no nos hemos centralizado. Vamos a tratar en la tercera parte
la Defensoría de Santander y exactamente lo que tiene que ver con esos temas de acá, de la región del área metropolitana, 62 municipios. Ya venimos en reporte especial. Estás viendo Reporte Especial. Llega el evento del año más importante de Santander, los más influyentes 2022. El reconocimiento a los mejores santanderianos en los sectores público, político, educativo, económico y social. En esta 10ª edición, 16 categorías. Mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo. Mejor congresista de Santander. Mejor jefe de despacho de la Gobernación de Santander. Mejor diputado a la Asamblea de Santander. Mejor alcalde de municipios grandes e intermedios. Mejor alcalde de municipios básicos. Mejor jefe de despacho de municipios grandes e intermedios. Mejor jefe de despacho de municipios básicos. Mejor concejal de municipios grandes e intermedios. Mejor concejal de municipios básicos. Mejor jefe de control territorial de Santander. Mejor gerente S Santander. Mejor rector o director de institución de educación pública. Mejor jefe de despacho público de Santander. Mejor jefe de prensa de entidad pública de Santander. Mejor edil de Santander. Los más influyentes 2022. Reconocimientos especiales a Vida y Obra, Empresario del Año, Empresa del Año, Dirigente Gremial del Año. Además, premiación a los columnistas de opinión más leídos del año de Corrillos y al talento de Corrillos Televisión. Los más influyentes 2022. Ceremonia de premiación en vivo este 15 de diciembre desde el Hotel Punta Diamante. Organiza Corrillos en alianza con Valdivisión, la Fundación FOET y Manager One. Los más influyentes 2022. La noche de los mejores de Santander. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro, en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico, en donde la calle juega su rol. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles,
que encierran mitos y leyendas, que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina, el llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. They say I'm a nihilist, 'cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me. But I believe in what I'm feeling, and I'm fighting for you. This world is gonna end, but till then I'll give you everything Colonial Centro Comercial inició el 3 de enero de 2022. El sistema constructivo es el sistema porticado con columnas y placa maciza postensada. La cimentación es un sistema de zapatas aisladas unidas con una viga de amarre. El día de hoy en el Centro Comercial Girón Colonial estamos en la fundida del piso 2, el cual corresponde al gimnasio Fitness 24/7 que va a estar próximamente en nuestro centro comercial. Actualmente hay 60 personas, el cual este valor de personas incrementa según la tarea que vamos a realizar. El día que estamos armando hay aproximadamente 70-80 personas trabajando en la obra. Aquí ustedes pueden observar donde están los parales va el semisótano. De ahí para abajo tenemos 2 sótanos más. Donde están los retranques es el retranque para el piso 2 que estamos fundiendo el día de hoy. A nivel donde están las cerchas es donde viene el piso 1. Esta placa en la que estamos parados en el momento es la del piso 1, en donde va a estar ubicado el supermercado del centro comercial. El Centro Comercial Girón Colonial es un polo para el desarrollo del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga, la cual con su arquitectura e infraestructura muestra un desarrollo urbanístico avanzado en el ingreso del área metropolitana de Bucaramanga. Estás viendo Reporte Especial. En Reporte Especial estamos con Rodrigo González. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, lo que comúnmente conocemos como politólogo, pero ya nos explicó la diferencia entre lo que es realmente la carrera que él hizo, una carrera de 5 años, pero con muchos más posgrados, porque ya ha seguido estudiando. En la actualidad es el defensor del pueblo regional Santander, ya lleva 8 meses, desde el 14 de marzo del 2022. Bueno, ¿cómo le ha ido defensor acá en Bucaramanga y en Santander, en los 60 municipios de Santander que tiene a su cargo y 2 de norte de Santander? Sí, señor, aquí tenemos jurisdicción en 5 provincias y en 2
municipios de norte de Santander que pues tienen, digamos, las dinámicas político-económicas están más relacionadas con Bucaramanga que tal vez con Cúcuta, que son Cáchira y La Esperanza. Santander pues es un departamento muy rico en muchos temas, pero también rico en problemáticas. El área metropolitana es bastante compleja. Hemos tenido un buen relacionamiento interinstitucional con los entes territoriales, estamos bastante coordinados. Desde el Ministerio Público, entiéndase Procuraduría, Defensoría y Personerías, con las alcaldías y la gobernación, en muchos temas de prevención, cuando hay alteraciones al orden público, cuentan con la Defensoría del Pueblo para los consejos de seguridad, nos tienen en cuenta cuando recomendamos algunas acciones, y se ha tenido un trabajo muy interesante con la alerta temprana 028 del 2021, que tiene un enfoque preventivo y humanitario, como lo ha dicho el doctor Carlos Camargo Asís, en el orden de el conflicto armado y en lo que tiene que ver con todas estas dinámicas de violencia que afectan a las comunidades, con unas recomendaciones además desde la Defensoría muy específicas a las entidades del orden nacional y local, para que desde su misionalidad intenten mitigar los riesgos que allí planteamos. Cuando uno escucha hablar de la Defensoría del Pueblo, generalmente se relaciona mucho con un tema, y es el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios. ¿Cómo va ese asunto acá en Santander, en lo que le corresponde? Bueno, en Santander yo tengo bajo mi jurisdicción 6 centros penitenciarios, los 3 del área metropolitana, a saberse La Modelo, el reclusorio de mujeres y el conocido Herón de Palo Gordo en Girón. Tenemos el centro penitenciario de Málaga, el de Berlín en Socorro y el de San Gil. Y pues las estaciones de policía como centros de detención transitoria. El doctor Carlos Camargo Asís, como Defensor Nacional del Pueblo, ha tenido el tema carcelario de política criminal muy priorizado. Se han hecho foros nacionales con expertos, incluso con el nuevo gobierno, intentando dar respuestas, opciones a toda esta problemática que se viene presentando. Hasta este año, podemos decirlo, el tema de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios, entiéndase las cárceles, ¿sí?, que están bajo la custodia del IMPEC y bajo temas administrativos de la USPEC, era un tema que desde 2012 se venía dando como alertas, ¿sí? La sentencia T388 hablaba ya del estado de cosas inconstitucionales, es decir, normativamente no habría cómo darle respuesta a todas las faltas de dignidad que tenían la población privada de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios. Y este año, el 31 de marzo, se socializó la sentencia unificadora 122 del 2022, en la que se extiende ese estado de cosas inconstitucionales a los centros de detención transitoria. Entendamos las estaciones de policía donde hay privados de la libertad, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía donde también hay privados de la libertad. Se evidenció en gran parte por el trabajo de la Defensoría del Pueblo las dinámicas indignas que se tienen en estos centros de detención. La paupérrima atención que tienen los privados de la libertad. No solo el hacinamiento, por darle un ejemplo, aquí en el área metropolitana somos de los que tenemos el récord en hacinamiento a nivel nacional. En algunos centros penitenciarios llega casi al 1000%. Le voy a dar un ejemplo de lo que hemos podido evidenciar. Nosotros hemos hecho 8 brigadas jurídicas a las 8 estaciones, dos brigadas jurídicas a cada estación y visitas mensuales de verificación del estado de cosas inconstitucional a cada estación de policía del área metropolitana. Estaciones como Girón tienen 3 celdas. Estas 3 celdas miden 2.5 metros por 2.
más un baño que no alcanza de ser de 1.5 por 1. Y allí conviven 27, 28, 29 privados de la libertad. Es una condición que solo puede evidenciarla uno estando al lado, evidenciar la magnitud de la falta de dignidad que tienen las personas que allí intentan vivir. No tienen salidas al sol. Las visitas es algo que no está controlado, no está estipulado en ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en los centros penitenciarios, pues hay unas normativas y hay unos horarios, hay unos protocolos, en fin. Las personas que están en los centros de detención transitoria no tienen eso porque no es facultad de la Policía Nacional. ¿Cuánto tiempo se supone que podrían estar ahí? 48 horas. Que ellos deberían estar ahí, 48 horas. Hay gente que tiene más de un año. ¿En los centros transitorios? Sí, señor, hay gente que tiene más de un año, hay condenados. Ahora, ha habido, y aquí pues tenemos que reconocer, ha habido variedad de mesas técnicas con gobernación, alcaldías, tenemos unos comités de política criminal y carcelaria con fuerza pública que han ido evacuando. Pero es que mientras usted evacúa 15 condenados, capturan 20. Entonces es una dinámica muy compleja de atender. Nosotros desde la Defensoría pues la hemos puesto en evidencia, tenemos varios informes, tanto nacionales como locales, y pues Santander es uno de los departamentos, en especial el área metropolitana, que más detenta problemáticas en ese sentido, con condiciones... ¿Porque la policía es más efectiva o porque tiene menos espacios? No son espacios que estén estipulados ni normativizados para tener una persona más de 48 horas. En ese sentido se le escapa de la competencia a la policía esa custodia de esas personas. Las policías capturan y deben legalizarse capturas y dirigirse a un centro penitenciario y carcelario. Eso no se está dando por múltiples razones que van desde no solamente por falta de espacios en los centros penitenciarios, sino también el tema judicial que venimos viviendo aquí en Colombia, esa lentitud, no solamente no voy a hablar de la calidad de la justicia, sino por la cantidad y el represamiento que hay, porque humanamente pues prácticamente no hemos sido capaces de evacuar todo ese rezago que hay. Entonces es una dinámica que toca muchísimos puntos y que desde la Defensoría estamos tratando de dar recomendaciones, de acompañar, de hacer evidencias de lo que se está presentando. Y el área metropolitana, la estación centro de policía, la estación norte, tiene un hacinamiento muy, muy significativo, unas condiciones lejanas de la dignidad que debe tener un ser humano, así esté privado de la libertad. Bueno, señor defensor, en vista de la cantidad de temas por tratar, pero y el poco tiempo, pues saltemos al otro tema. Por ejemplo, hay un tema de salud, hay mucha gente que no la atienden, que prácticamente ya está a puertas de morir y siguen sin recibir atención, o ya no hay medicamentos. Ahora están diciendo que ya ni siquiera hay medicamentos para el cáncer. ¿Qué está pasando con ese aspecto de la salud en lo que ha tenido que usted atender? El derecho a la salud es el más tutelado en nuestro país, de lejos. Hay debates técnicos y teóricos de si el derecho a la salud es fundamental o no, que si se tutela por conexidad a la vida. Creemos nosotros desde la Defensoría que tiene una conexidad completamente de arraigo en la dignidad humana. Una persona sin salud no es una persona solamente en riesgo de morir, sino una persona que no goza de la calidad de vida que debería gozar. Y tenemos una institucionalidad, una normativa que intenta garantizar eso, pero que aterrizada en la prestación del servicio no se evidencia de la forma como debería brindarse. Las tutelas en salud para medicamentos, para atención a los privados de la libertad también, son las más numerosas, no solamente de Santander, sino del país. Nosotros desde la Defensoría estamos
con una estrategia de defensoría en tu comunidad, que son jornadas descentralizadas. Llevamos atención defensorial a las comunidades y dentro de esas jornadas hay una específicamente para salud. Y voy a hacer aquí un anuncio, si me lo permite. El 6 de diciembre vamos a tener una jornada de atención descentralizada en salud donde va a haber más de 10 EPS, como si tuvieran sus cubículos con su sistema. Vamos a tener presencia de la Secretaría de Salud Departamental, de la Secretaría de Salud de los 4 municipios del área metropolitana, de la Superintendencia de Salud, de las personerías y claramente de la Defensoría del Pueblo. No solamente mi persona, sino que viene el señor delegado nacional para el derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo, el doctor Leonardo Huertas, a hacernos acompañamiento. Vamos a tener ahí tanto atención como promoción y divulgación, y queremos que la institucionalidad también aterrice allí la oferta que tenga de acompañamiento, vacunación, charlas y demás. La idea es que sea masivo y poder resolver in situ las situaciones que aquejan a las personas. Es decir, para quien escuche o vea el programa, si usted tiene una orden que no le han cumplido, que le han retrasado, que llama y nunca tiene una respuesta, una radiografía que lleva más de 6 meses, una atención que se la programaban para dentro de un año, acérquese, por favor, a esta jornada que va a ser en el Edmundo Luna, ¿sí? La alcaldía nos facilitó ese escenario, en el Edmundo Luna, a partir de las 8 de la mañana, el 6 de diciembre, para atender a toda la comunidad que tenga algún tema de salud específico. Allí lo vamos a ubicar con su EPS para que sea resuelta allí mismo. Señor defensor, prácticamente la última pregunta por el tiempo que ya nos queda, y es, mucha gente se está viendo afectada por la delincuencia en las calles. O sea, ¿cómo se está manejando esto desde la Defensoría del Pueblo? ¿Qué puede hacer la gente ahí? Últimamente la gente pues ha decidido defenderse, pero son circunstancias que se salen de lo normal. ¿Qué está pasando con esa situación? ¿Ustedes trabajan mucho con los secretarios de gobierno, con las alcaldías, secretarios del Interior? Sí, señor, claramente dentro del andamiaje interinstitucional está las secretarías, todas las secretarías de despacho de los municipios y la gobernación. Hemos participado en los PMU, en los consejos de seguridad, hemos dado nuestras recomendaciones. Desde la Defensoría del Pueblo pues estamos no solamente para promocionar y divulgar, sino también para garantizar y este derecho a la tranquilidad, a tener una convivencia pacífica, que la ciudadanía tenga un buen relacionamiento no solamente entre la misma ciudadanía, sino con las instituciones, hace parte de nuestras recomendaciones. Lo que no podemos hacer es tomar justicia por manos propias, nosotros no estamos de acuerdo en eso. El uso de la violencia es lo que menos debe recomendarse. Para eso está la fuerza pública, con el monopolio del uso de la fuerza. Lo que hay que dinamizar son las acciones que desde lo institucional se pueden realizar para minimizar esos riesgos de vulneración. Tenemos la alerta temprana 028, allí está estipulado todos los sectores y microsectores de la ciudad, del área metropolitana, donde hay fuerte presencia de grupos de criminalidad organizada que tienen que ver sobre todo con el tema de drogas ilícitas, la utilización de niños, niñas y adolescentes, posibles riesgos de trata de personas, todos los sectores poblacionales que están allí afectados, y el llamado es a que desde la institucionalidad se prime esos sectores, porque lo que sucede allá, lo que se cocina allá, se ve reflejado en sectores, digamos, más populares o de mayor presencia institucional. Es decir, hay que llevar la institucionalidad a esos sectores advertidos. En la alerta están las comunas, los barrios. Hemos trabajado con las alcaldías y la gobernación estos temas, pero hay que seguir trabajando y hacer mucha más presencia institucional y acciones que de verdad respondan a las coyunturas que se están presentando en materia de orden público. Bueno, quedan muchas preguntas, pero mismo ya nos agradó mucho tenerlo aquí, señor defensor del Pueblo Regional Santander, Rodrigo González. Ojalá pues podamos tenerlo otra vez, a ver cómo sigue ese trabajo, y en una próxima oportunidad acá en Reporte Especial. Muchas gracias por habernos acompañado.
Miller, muchas gracias a la audiencia y claro que sí, aquí estaremos siempre que nos inviten. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que este es reporte especial. Mi nombre es Miller Arévalo y pueden vernos por las redes sociales de Corrillos, www.corrillos.com.co, por los canales de YouTube, Facebook y también estamos en Twitter e Instagram. Y pues nosotros volveremos muy pronto. Hasta luego. El anterior programa fue producido por Corrillos.